Mientras estaba escuchando esa letra, me puse a pensar que todos queremos llegar a un lugar donde no haya llanto y dolor, y todos quisiéramos estar ya en el cielo, y Dios quiera que el cielo sea su anhelo, ¿verdad? Que el cielo sea su pasión. No obstante, también Dios quiera que mientras tanto que no estamos allí, estemos llevándole la oportunidad de estar en el cielo a otras personas, ¿verdad? Estemos llevándole evangelio, que al fin y al cabo es lo único que puede abrir esa oportunidad. Y precisamente hemos estado meditando acerca del evangelio, y como ya lo hemos dicho semanas anteriores, durante todo este año, hemos hablado durante todo el año del evangelio en distintas áreas, como en Génesis, en la creación, como en Jeremías. Hemos estado hablando del evangelio y su relación con Israel, etcétera, etcétera. Ahora estamos hablando del evangelio y su relación con la iglesia, o con la historia de la iglesia propiamente hablando, ¿verdad? Hemos dicho que dentro de la teología sistemática significa el estudio de la teología con distintas secciones, ¿verdad? Dentro de la teología sistemática, el estudio de la historia de la iglesia se llama eclesiología. Entonces, básicamente estamos hablando de el evangelio en la eclesiología, en la historia propiamente dicha de la iglesia. Hemos hablado en semanas anteriores cómo el evangelio estuvo en el inicio de la iglesia, hemos hablado cómo el evangelio estuvo también en las persecuciones de la iglesia, en la expansión de la iglesia, en las persecuciones, que fue también una de las que vimos, donde personas estaban literalmente muriendo y el evangelio seguía creciendo a pesar de ello. La semana pasada nos metimos ya en un tema un poco más técnico, histórico, en el cual vimos cómo el evangelio estuvo presente a pesar de la aparición de la Iglesia Católica y todo lo que esto trajo, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar del evangelio en la Reforma Protestante, que esto es básicamente la línea que sigue después del estudio de la aparición de la Iglesia Católica, ¿verdad? Hablamos de fechas importantes la semana pasada, como por ejemplo el año 313 después de Cristo, donde llega este emperador llamado Constantino, donde surge más adelante aquel edicto de Milán, y donde hay un tratado de paz y tolerancia al cristianismo, y cómo la Iglesia Católica fue tomando un papel preponderante, ¿verdad? Pero el día de hoy, pues ya pasaron varios años después de esa etapa de la Iglesia, de los años 300, 400, 500, ¿verdad? Ya para lo que vamos a estar hablando el día de hoy, estamos llegando prácticamente a siglo XIII, siglo XIV y parte del siglo XV, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar meditando un poco acerca de lo que ocurrió en la Reforma Protestante. Probablemente usted ya haya escuchado acerca de la Reforma Protestante, porque es un tema muy, muy popular. Popular quizá en la iglesia, relativamente hablando, popular también en un ambiente extracurricular, por así decirlo, ¿verdad? Ya fuera de la iglesia. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Alguien en universidad, colegio o algo por el estilo le hablaron de la Reforma Protestante? Sí, varios. Muy bien, excelente. ¿Por qué se habla de la Reforma Protestante en términos de historia social? Bueno, porque hay un tema ahí que tiene que ver con el renacentismo, ¿verdad? Y donde se está pasando de aquellos momentos de traslado del feudalismo y etcétera, que es otro montón de historia, pero lejos de esos aspectos históricos y políticos, hoy nos vamos a concentrar en aspectos un poco más bíblicos, y eso es lo que queremos ver, cómo el evangelio estuvo en ese preciso momento. Nada más, ya como último ejercicio antes de ir al texto que quiero que meditemos. Si yo les digo la frase Reforma Protestante, ¿a alguien se le viene un nombre de una persona a la mente? El nombre de alguien se le viene a la mente. Martín, lo que nosotros llamamos famoso de esa, bueno, y precisamente marca como el inicio de lo que nosotros llamamos Reforma Protestante. Tengan ese nombre en mente, Martín Lutero. Si no saben quién es, ahora les voy a explicar superficialmente quién es y vamos a estar viéndolo. Pero la Reforma Protestante vamos a estar viendo que es mucho más que Martín Lutero, ¿verdad? Hay muchos aspectos más de fondo que el tema propiamente dicho de Martín Lutero. Pero bueno, en la Biblia como tal, les voy a pedir que me acompañen a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Voy a tratar de simplificar lo más que pueda los detalles técnicos, ¿verdad?
puesto que estamos hablando de historia, y no quiero aquí que vengamos a una clase de estudios sociales, quiero que vengamos a aprender de la palabra de Dios y a poder aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, del versículo 21 al versículo 23, básicamente les voy a pedir que ese texto lo mantengan abierto durante toda mi enseñanza. Y a capítulo 1, del versículo 21 al versículo 23, dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En este texto yo observo algunos elementos bastante interesantes. En primera instancia, se menciona que aquellas personas que eran extraños y enemigos ahora son reconciliados con Dios. Por otro lado, se menciona que aquellos que merecían una condena ahora son presentados irreprensibles delante de Dios, que hay entre aquellos que están en el sacrificio del Señor Jesucristo. Vean la transformación que hay entre aquellos que estaban en una condición y ahora pasan a estar en otra condición. No obstante, esta transformación tiene un requisito, ¿verdad? Porque en el versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Eso quiere decir que aquellos que han sido transformados, eso quiere decir que aquellos que ahora van a tener una amistad y una relación íntima con Dios, son solamente aquellos que han sido fundados en la esperanza del Evangelio, que tienen su base en el Evangelio mismo. Este versículo ejemplifica mucho lo que está pasando en el contexto histórico de la Reforma Protestante, porque en ese momento como tal tenemos un montón de personas gritando que son cristianos, pero sus vidas no demuestran estar fundadas en el Evangelio. Y hay escritura y entonces personas que quieren predicar el Evangelio tal y como está en la escritura, y entonces esto empieza a crear una riña entre unos y otros, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, yo no soy cristiano por decir que soy cristiano. Yo soy cristiano porque mi vida está plantada en las verdades del Evangelio y esto se demuestra. Se demuestra con mi actitud, se demuestra con mi vida, se demuestra con mi andar diario. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender a la luz de la historia de la iglesia también. Para poner un poco más de contexto, el catolicismo romano poco a poco cayó en el vano intento de reconciliar con Dios y de presentar irreprensibles a los hombres frente a Dios sin el Evangelio. Y esto es también un detalle al cual nosotros tenemos que poner énfasis. Muchachos, nosotros no podemos estar reconciliados con Dios, nosotros no podemos presentarnos irreprensibles delante de la presencia de Dios sin el Evangelio. Es necesario reconciliar. En este contexto histórico, la Iglesia Católica estaba intentando reconciliar al hombre con Dios sin el Evangelio. Y entonces es allí donde nace aquello que llamamos Reforma Protestante, que vamos a explicar poco a poco. Ahora bien, hay algunos antecedentes antes de la aparición de la Reforma Protestante como tal. Y el antecedente mayor es que hay una mala doctrina que está siendo predicada. Una doctrina de la Iglesia Católica propiamente hablando, en que se está predicando que la forma de obtener la gracia divina es por medio de condiciones de obras, ¿verdad? La forma de obtener la gracia divina ha sido entonces tergiversada. Y ahora se predica que para obtener la gracia divina hay que cumplir con los sacramentos. ¿Alguien ha escuchado la palabra sacramento? Yo creo que es una palabra conocida, ¿verdad? Vuelvo a preguntar algo que pregunté, yo creo que la semana pasada. ¿Alguien aquí fue católico y que luego, por alguna razón, vino a una iglesia no católica? Bueno, hay algunos, ¿verdad? De estos que fueron católicos, ¿saben qué son los sacramentos? 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 ¿Saben qué son
Más o menos. Voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos sacramentos son? Ven, muchachos, lo que digo, que muchos de los que han sido católicos en la historia no conocen profundamente su catolicismo. Esto es algo de que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con la reproducción de las tradiciones y que no se meten profundamente en aquello que es doctrinal, ¿verdad? Cosa que después de la Reforma Protestante empezó a hacerse más popular, precisamente porque viene este momento histórico que se llama el renacentismo, y el renacentismo trata de exponer la escritura en el idioma de la gente, porque la Iglesia Católica generalmente lo que hacía en ese momento era predicar solamente en latín y leer solamente en latín, y las Biblias estaban solamente en latín, pero el renacentismo trajo el involucramiento de la gente, y aquí es donde aparecen de tratar de interpretar la escritura en su propio idioma, ¿verdad? Y aquí es donde aparecen un montón de traducciones históricas, entre ellas nosotros tenemos, ¿cuál traducción es la que usamos generalmente aquí, de la Biblia? Reina Valera 1960. Esto no es un nombre ahí que le pusieron a la escritura, sino que son personas que trabajaron en eso y precisamente responden a una cultura renacentista de tratar de llevar la Biblia al idioma de la gente, ¿verdad? Pero bueno, para explicarles un poco acerca de los sacramentos, dentro de la Iglesia Católica son 7 sacramentos. Estos sacramentos se simbolizan por medio de elementos como el agua, como el anillo, como la copa, etcétera, etcétera. Pero los sacramentos como tal son el bautismo, la confesión, la comunión, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Cada uno de estos sacramentos tiene en sí la posibilidad de acercar a las personas a la gracia de Dios, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo más famoso, que es el bautismo. ¿Por qué un católico se bautiza? Dentro de las confesiones doctrinales de su denominación, de su religión. Bueno, se bautiza para alcanzar salvación, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos ejemplificado cómo un sacramento acerca a las personas a Dios y a la gracia de Dios por medio de una obra. Por eso se bautizan siendo bebés, porque se intenta colocar a esta persona desde el inicio de su vida dentro de la familia de Dios para que esté, por así decirlo, protegido en caso de una eventual muerte. Pero esto es básicamente lo que el catolicismo cree en cuanto a que los sacramentos acercan a las personas a la gracia de Dios. Por otro lado, también se mete otra mala doctrina por allí que se llaman las indulgencias. Las indulgencias son algunos pagos económicos, ofrendas, que se daban en pro de familiares muertos para que estos familiares muertos pudiesen purgar sus pecados y llegar al cielo con mayor facilidad, ¿verdad? Básicamente esto responde a otra mala doctrina que se llama el purgatorio, que en el purgatorio ellos creen que es un lugar casi que intermedio entre el cielo e infierno, donde las personas pueden ir allí y literalmente purgar sus pecados, eliminar y ir quitando poco a poco sus pecados hasta que estén completamente limpios y poder llegar a tener acceso al cielo. No obstante, a la luz de la Escritura, lo único que nosotros tenemos es cielo o infierno. No tenemos un lugar donde se purguen los pecados para hacer un traspaso de ser malo a bueno. Lo acabamos de leer en Colosenses. El Evangelio nos hace llegar delante de Dios como irreprensibles. Solamente el Evangelio. No hay una ofrenda que un familiar mío pueda hacer para que yo limpie mis pecados mientras que estoy en un lugar ahí esperando poder entrar al cielo. Eso no está en la Escritura, pero eso era muy común en el momento histórico en el que surge la Reforma Protestante. Todos estos errores que yo acabo de mencionar son percibidos por hombres que en primera instancia quieren que la Iglesia Católica cambie, pero que en última instancia terminan siendo separados del catolicismo. O sea, hay personas que se dan cuenta que la Iglesia Católica está cometiendo errores y su principal intención es mejorar la iglesia a la que ellos pertenecen. Y empiezan a señalar los errores que la Iglesia Católica está predicando. Pero eventualmente la Iglesia Católica no quiere esa ayuda, más bien aleja a estas personas que están señalando los errores del catolicismo porque hay intereses de por medio, ¿verdad? Las indulgencias como tal, por citarles un ejemplo, tenían un interés de por medio. Iban a construir un edificio, una catedral bastante importante que necesitaban muchos recursos para esta construcción y por eso estaban manipulando a las personas diciendo, saque a su familiar que está padeciendo, que está sufriendo, eche ofrendas y esas personas van a ir saliendo de esos lugares, ¿verdad? Hasta los manipulaban con frases.
Había un eslogan que andaba en la época que decía que como las monedas iban sonando en la canasta de las ofrendas, en ese mismo momento en que las monedas sonaban, las personas se purgaban de sus pecados. Y así prácticamente empezaron a manipularlos. Voy a hacer énfasis en lo siguiente, muchachos. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. No la podemos obtener por nuestros propios esfuerzos, ni nuestros familiares la pueden obtener por nosotros mismos. Es una salvación que solamente la gracia de Dios puede darle a la persona. Y se la da a aquella persona que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Nada más. Esta es la única forma de ser salvo. No por obras, no por obras. Ahora bien, estas personas que les acabo de mencionar, que empezaron a señalar los errores del catolicismo, les pregunté ahora si recordaban un nombre y el más famoso de todos es Martín Lutero, ¿verdad? Pero en realidad hay varios nombres detrás de Martín Lutero. Martín Lutero fue más bien como el detonante de algo que venía ocurriendo poco a poco con anterioridad, ¿verdad? En ese sentido, yo puedo decir que Martín Lutero fue una persona que recibió influencias tanto directas como indirectas. Primero, ¿por qué influencias directas? Porque Martín Lutero leía lo que otras personas creían acerca de la Escritura. Entonces, en este sentido, un personaje que mencionamos la semana pasada, Agustín de Hipona. Martín Lutero leía mucho a Agustín de Hipona y Agustín de Hipona tenía una creencia acerca de que la gracia de Dios era por medio de la fe. Entonces, él empezó a seguir ese tipo de creencias. Por otro lado, hay influencias indirectas. Eso quiere decir personas que ya antes de Martín Lutero estaban señalando errores del catolicismo, pero que Martín Lutero eventualmente no sabía de ellos. Hasta luego se enteró de las vidas de estas personas. Voy a mencionarle algunos nombres que quizá para usted no sean tan conocidos, como el de Martín Lutero, que es tan popular, ¿verdad? Pero ¿alguien ha escuchado acerca de Pedro Baldo? Sí, uno por ahí, pero no es un nombre tan popular. John Hus o Jan Hus, depende de las traducciones, de cómo mencionen el nombre. John Wycliffe, ese es un poquito más famoso. Y Savonarola, que no es tan famoso, ¿verdad? Estas 4 personas estuvieron antes de Martín Lutero criticando y señalando los errores del catolicismo. Y marcaron un precedente, ¿verdad? En ese sentido, voy a mencionarles nada más un ejemplo. Pedro Baldo empezó su trabajo 300 años antes de Martín Lutero. 300, estamos hablando de los años 1200, por ahí. 300 años antes del trabajo de Martín Lutero. Y vean lo que creían las personas que seguían el liderazgo de Pedro Baldo, que eventualmente llegaron a llamarse valdenses. Qué creativos, ¿verdad? Para ponerse el nombre. Los valdenses. ¿Qué creían los valdenses? Bueno, los valdenses rechazaban toda autoridad fuera de las Escrituras. O sea, la principal fuente de autoridad es la Biblia. Alguien dice, ay Henry, pero todos los cristianos creen eso. Bueno, ¿y qué pasa con la figura del Papa? Es una figura de autoridad que está casi al nivel de la Biblia. Los valdenses rechazaban la figura del Papa, que ya para ese entonces claramente existía. Por otro lado, los valdenses rechazaron todo mediador entre Dios y los hombres, excepto a Jesucristo. Aunque aquí hay un detalle interesante. En un momento histórico los valdenses continuaron venerando a María, que ya era un error que se había introducido en el año 600. Pero ellos creían que la única forma de mediación entre Dios y el hombre era por medio de Jesucristo. Por otro lado, ellos rechazaron la doctrina de que solo un sacerdote podía escuchar la confesión de un pecador y argumentaron que todo creyente estaba capacitado para escuchar la confesión de una persona que había pecado. Por tanto, esta atribución que se le da a un sacerdote para escuchar la confesión de los pecados de otra persona, ellos creen en algo un poco más relacional, en el que cualquier cristiano puede confesar sus pecados frente a otro cristiano para un proceso de disciplina y corrección del pecado propiamente dicho, ¿verdad? Los valdenses rechazaron el purgatorio y rechazaron las indulgencias y las oraciones por los muertos. Los valdenses creían que los únicos sacramentos que la Biblia menciona son el bautismo y la comunión.
¿Cuántos les dije anteriormente que los católicos tienen? 7. Pero aquí lo están reduciendo a simple y sencillamente 2. Bautismo y comunión. Los valdenses rechazaron el énfasis de la iglesia en ayunos y días de fiesta, al igual que en restricciones de dieta. Esto persiste hoy en el catolicismo. Días de fiesta y restricciones de dieta. Sí, claro. Vaya usted en Semana Santa allá donde Alcides, en Tarbaca, y cómprese un chuletón a la par de un católico y probablemente lo va a ver feo, ¿verdad? Porque hay restricciones de dieta en ciertas semanas en específico donde solo se come pescado o algo por el estilo. Los valdenses en su momento rechazaron el sistema sacerdotal y los monasterios también. Los valdenses rechazaron la veneración a las reliquias, rechazaron los peregrinajes y rechazaron el uso de agua bendita que ya en la época se daba. Los valdenses rechazaron la autoridad que reclama el Papa sobre los gobernadores terrenales y también eventualmente rechazaron la sucesión apostólica del Papa, ¿verdad? Vean qué interesante, porque todavía Martín Lutero no ha brillado. Estamos hablando 300 años antes del ministerio de Martín Lutero. Y ya habían personas que estaban preservando una doctrina que critica el error. Por tanto, cuando yo hablo de que hay personajes antes de Martín Lutero, a lo que me refiero es que ellos fueron marcando la cancha, fueron chapeando el zacate para que el camino le quedara un poco más libre a Martín Lutero. Y eventualmente estas personas sirvieron como gasolina para lo que Martín Lutero luego llegó a desencadenar. Esto es un ejemplo, el que les mencioné de Pedro Baldo, pero tenemos a Jan Hus también. Esa fue una persona que murió quemado en la hoguera por oponerse a las malas enseñanzas del catolicismo. Y esta persona en su momento dijo que la iglesia católica, cuando lo estaba matando un ganso, pero que luego aparecería un cisne. Esas fueron las palabras de Jan Hus. ¿Por qué mencionas esta referencia tan extraña? La palabra Hus, desde las raíces checoslovacas, significa ganso. Entonces, cuando lo están matando a él en la hoguera, él dice: hoy ustedes están matando a un Hus, a un ganso, pero pronto, al pasar de los años, nacerá un cisne. Y eventualmente, cuando Martín Lutero empezó a hacer lo que hizo, se ve algo interesante en el sentido en que él fue como una continuación de las críticas que empezó a hacer John Hus. Ese cisne, como les dije, que es Martín Lutero, eventualmente va a detonar la reforma por toda Europa. Porque aquí hay otro antecedente. Martín Lutero fue ayudado por la imprenta que ya existía en ese momento y fue ayudado por muchos otros elementos que cooperaron, ¿verdad? Para nosotros es muy fácil tener papel, pero ¿se imaginan esto en aquella época? Era todo un reto. Había papel, desde hace muchísimo tiempo, pero había una capacidad de reproducir en papel de manera masificada algunos trabajos. Pues prácticamente no, porque las personas escribían todo a mano. Cuando se crea la imprenta, bueno, eso fue el detonante para que el texto escrito llegara a un montón de lugares. Específicamente con Johann Gutenberg, que fue la persona que inventó la imprenta en esos años. Y colaboró para que esto fuera una realidad. Y todo esto, todo este proceso de las personas 300 años antes de Lutero y algunos años antes de él, este proceso de desencadenamiento, llegaron eventualmente a Martín Lutero como tal. ¿Y quién fue Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero era un monje católico que, leyendo la Biblia por sí solo, en su intimidad, se dio cuenta que muchas cosas del catolicismo se estaban predicando mal y su intención fue mejorar aquello que el catolicismo estaba predicando de manera errada. ¿Cómo lo intentó Martín Lutero? Bueno, un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero tomó sus argumentos y los clavó en la puerta de una iglesia, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Esto con el argumento o con el deseo de que las personas leyeran sus tesis y entrara a un debate. Y la utopía de Martín Lutero, el deseo de Martín Lutero era que la iglesia católica dijera: ah, sí, mira, wow, Martín Lutero, excelente trabajo,
¿Cómo llegaste a estas conclusiones? Tenemos que cambiar, estamos haciendo las cosas mal. Ese era el deseo de Martín Lutero. Él no estaba en sí queriendo destruir el catolicismo. Él estaba queriendo ayudar a la Iglesia Católica. Él era un católico que amaba a su iglesia, pero la Iglesia Católica no recibió bien la crítica de Martín Lutero. Eventualmente lo excomulgaron, lo sacaron del catolicismo. Las personas empezaron a seguir a Martín Lutero y a su obra, y allí es donde empieza aquello que nosotros llamamos la protesta o la cultura protestante, aquellos que están en contra de lo que el catolicismo cree y enseña. Y bueno, esta cultura protestante o esta doctrina protestante, por algo se llama reforma, ¿verdad? Porque no están queriendo destruir el catolicismo, sino lo que quieren es reformar el catolicismo. Pero eventualmente esto no sucedió así, los excomulgaron, y entonces la única vía para hacerse escuchar era la polemización de los errores y redirigir a los fieles a una doctrina bíblica. Aquellas personas que estaban prestándole atención a Martín Lutero, entonces empezaron a redirigirlos a una doctrina bíblica. Y entonces ellos llegaron a resumir aquello que era considerado sana doctrina en 5 puntos, para poder captar aquello que ellos estaban intentando decir que la Iglesia Católica estaba haciendo mal. Y estos 5 puntos son muy famosos, que se llaman las 5 solas. Solas, de la palabra en latín solo, ¿verdad? Y entonces las voy a mencionar rápidamente. Aquí aparece en la escena la enseñanza de la sola escritura, o scriptura en latín. Y esto lo que quiere decir es que la palabra de Dios es la máxima fuente de autoridad, la máxima fuente de fe y práctica. Y por tanto, nada que contenga la revelación de Dios, o que no contenga más bien la revelación de Dios, puede dirigir la vida del creyente. O sea, la Escritura es la máxima fuente de la autoridad. ¿Por dónde habla Dios? Por la Escritura. Eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? No habla por ninguna otra persona. Dios habla por la Biblia. Luego hay otra de las solas que es solus Christus, ¿verdad? O solamente Cristo. Y aquí lo que está diciendo es que la salvación solo está en Cristo, excluyendo todo otro camino diferente a Cristo para llegar a Dios. Por ejemplo, los sacramentos no son un camino congruente con Cristo. Solo a través de Cristo se llega a Dios. También mencionaron otra sola que se llama la sola gratia o solo gracia. Y eso significa que la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que un pecador recibe de manera inmerecida, es decir, por gracia, no hizo nada para recibirlo. Fue la gracia de Dios lo que le da esa salvación, solamente por Cristo, por la vida, por la muerte y por la resurrección de Cristo. Luego, la sola fide o solo fe, donde se expresa que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Solamente a través de la fe, no por las obras, como lo dice en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Y la última sería soli deo gloria, que esto significa que el propósito de la salvación y el trabajo que Dios hace con los hombres es la gloria de Dios. Y esto pone en manifiesto las excelencias y las virtudes del carácter de Dios. Todo lo que se hace, todo lo que ocurre es para que Dios sea engrandecido. Esto critica también el catolicismo, que estaba engrandeciendo a otros hombres, no a la figura de Dios. Estoy cansado ya porque les he chorreado un montón, ¿verdad? Pero bueno, pueden notar cómo eventualmente todo se va construyendo a una crítica de los errores que está cometiendo el catolicismo. Por eso, hoy en día, cuando un católico se refiere a iglesias no católicas, ¿cómo les llaman? Ah, usted es protestante. ¿Alguien le han llamado así? Es muy común. A mí me han dicho, usted es de los hermanos separados. ¿Qué quiere decir eso? Entienden que eran personas que antes pertenecían al catolicismo, pero que se desprendieron de él. Y en cierto sentido tienen razón. ¿Por qué? Por la figura de Martín Lutero y aquellas personas que estaban dentro del catolicismo, pero que eventualmente se desprendieron de los errores que el catolicismo enseñaba. Ahora bien, usted dice, wow, me encanta esto, qué genial lo que ocurrió.
súper bien. No obstante, si queremos ser sinceros con un análisis histórico, también tenemos que mencionar que la Reforma Protestante también tuvo sus errores, ¿sí? No podemos alejarnos de un estudio sincero. Y aquí tenemos que señalar los errores de la Reforma Protestante. Que lo que hicieron estuvo bien, claro. Que las 5 solas que acabamos de leer son correctas. Todos nosotros creemos en lo que las 5 solas dicen. Pero no necesariamente todo lo que hizo el movimiento de la Reforma Protestante fue correcto a la luz de la Escritura. Y eventualmente tenemos que puntualizar estos errores, porque nos van a abrir paso al entendimiento de lo que vamos a estudiar la próxima semana, que todavía no les voy a hacer el spoiler, se los voy a hacer ya casi, ¿verdad? Pero ¿qué errores podemos puntualizar en la historia de la Reforma Protestante? Primer error, no hicieron una separación entre la iglesia y el Estado. No hicieron una separación entre la iglesia y el Estado. Esto es algo que arrastran del catolicismo. La semana pasada lo vimos, ¿verdad? Pero cuando el catolicismo nace por influencias políticas, gubernamentales. Constantino está allí metido, ¿verdad? Y eventualmente el catolicismo romano se mezcla con el Estado y llegan a tener una opinión estatal. Llegan a funcionar casi que como una voz política. Bueno, cuando ocurre la Reforma Protestante, algunos países se declaran reformados. Inglaterra es el más famoso de ellos. Pero estos países que se declaran reformados abrazaron la figura de una iglesia no católica dentro de sus costumbres, ¿sí? Y eventualmente, entonces, el poder que tenía la iglesia católica en los países católicos, ahora se le confiere a la iglesia protestante en los países protestantes. A la luz de la Biblia, ¿la iglesia tiene que estar mezclada con el Estado? No. Para nosotros, hoy, en pleno 2020, es muy común escuchar del término de la separación entre la iglesia y el Estado. Eso es algo muy común, pero no era así en la época. Y un error de la Reforma Protestante fue seguir mezclándose con el Estado. No se separaron del Estado. Otro error es que no hubo abandono de las tradiciones eclesiásticas. Si bien es cierto, criticaron algunas cosas que estaban mal, arrastraron otro montón de tradiciones. Puedo citar ejemplos, pero muchos movimientos reformados bautizan niños, aún en esta época. ¿Por qué? Porque es una tradición que han venido arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, lo siguen haciendo. Eventualmente esto se sigue reproduciendo el día de hoy. Hay iglesias reformadas, hoy en día, no católicos, que bautizan niños. Tal vez el más común, o el ejemplo más común, es el movimiento presbiteriano, ¿verdad? Que efectivamente bautiza a los niños. Por otro lado, otro error es que algunas partes de la teología sistemática no se sometieron a análisis. Sometieron solamente unas partes de la teología al análisis. ¿Cuáles partes? La eclesiología. Y dijeron, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar la doctrina de la salvación, entonces se metieron en la soteriología, ¿verdad? Soteros, salvación, logos, estudio, el estudio de la salvación. Entonces dijeron, la salvación es por gracia, no es por obras. Se metieron en esos temas, pero no se metieron en otros temas, ¿sí? Y eventualmente siguieron reproduciendo errores teológicos que el catolicismo ya tenía. Otro error es, valga la redundancia, que se cayó en el error de tratar de imponer el evangelio. Muchachos, el evangelio no se impone, el evangelio se predica. Y el movimiento reformado protestante, en un momento histórico, cayó en el error de tratar de imponer el evangelio. En este sentido decían, somos un país protestante. Entonces, todos aquellos que no sean protestantes tenemos que trabajar gubernamentalmente con ellos. Y las cosas no funcionan así. Por otro lado, y relacionado a esto, se empezó a juzgar estatalmente a la incredulidad. Esto no puede ser así tampoco, pero un error muy marcado de la Reforma Protestante es que se empezó a juzgar estatalmente la incredulidad. ¿Se imaginan ustedes que usted está en su casa y que le llega una carta, un citatorio ahí del Tribunal de Justicia? Le diga, está citado usted para el miércoles tal a un juicio. Y usted, ¿pero yo qué hice? Por no ser católico.
wow, usted diría, bueno, pero ¿qué pasa? Esto es un error que se está arrastrando del catolicismo. En el Edicto de Milán, en el año 313, se había firmado la libertad religiosa, pero esta libertad religiosa en su momento se desvirtuó y usted era libre de ser cristiano, nada más. No podía tener otra religión. Eventualmente, los católicos consideraron otra religión al protestantismo, pero cuando los protestantes toman países, consideran otras religiones como un delito, o ser partidario de otra religión como un delito, y empiezan a juzgar a las personas que creen en otras religiones, ¿verdad? Aquí sufrieron tanto aquellos que se oponían a los errores del movimiento reformado, como aquellos que del todo no eran cristianos. Por parejo sufrieron todos, ¿verdad? Y eventualmente esto nos lleva a otro paso histórico, que es el que vamos a hablar la próxima semana. Antes de venir hoy aquí a la SOSI, ¿cuántos ya habían escuchado el nombre de Martín Lutero? Levanten la mano. Yo creo que hasta documentales y todo hay, ¿verdad? Ok. Hoy, ¿cuántos han escuchado el nombre de Conrad Grebel? Levanten la mano. ¿Saben qué pasa, muchachos? Formalmente hablando, nosotros los bautistas le debemos más a Conrad Grebel que a Martín Lutero, por el hecho de ser bautistas. Pero el desconocimiento de esta historia nos está llevando a poner casi que en un atrio de ídolo a aquellas personas de la Reforma Protestante sin observar los errores que eventualmente cometieron. Si quieres saber quién es Conrad Grebel, venga la próxima semana. ¿Verdad? Pero la próxima semana vamos a hablar de un evento histórico que se llama la Reforma Radical. ¿Qué pasó en este momento histórico? Muchas personas que estaban dentro de países reformados empezaron a señalar los errores de la Reforma Protestante. Y ocurrió el mismo fenómeno que ocurrió con los protestantes y los católicos, pero ahora el mismo fenómeno ocurre con los protestantes y los partidarios de la Reforma Radical. ¿Cuáles errores señalan ellos? Que están unidos al Estado, que arrastran tradiciones eclesiásticas católicas, etcétera, etcétera. Y eventualmente entonces personajes como Conrad Grebel o uno más famoso que se llama Menno Simons empiezan a salir, ¿verdad? Y esto tiene importancia para nosotros como bautistas, porque uno de los errores que puntualmente la Reforma Radical señaló fue bautizar niños. Conrad Grebel y Menno Simons eran partidarios de que las personas que se bautizaban tenían que ser adultos que confesaran su fe públicamente, no niños. Y eventualmente esta disputa entre Conrad Grebel y un reformador de la época que se llamaba Euriclo Zwinglio llegó a tal punto en que se separaron Conrad Grebel y Euriclo Zwinglio. Conrad Grebel empezó a bautizar a adultos y a estas personas se les empezó a poner un apodo, anabautistas. Y eventualmente estos anabautistas son parte de la herencia que nosotros como bautistas tenemos. Un rasgo importante de nosotros como bautistas es que no bautizamos niños, sino que bautizamos a aquellos que ya creyeron en el Señor Jesucristo y entonces están dando un testimonio público de su fe. Cuando digo niños me refiero a bebés, ¿verdad? Porque alguien aquí luego se siente mal y dice, uy, pero a mí me bautizaron a los 9 años, ¿verdad? Bueno, si ya ahí en ese momento usted se había arrepentido de sus pecados y había creído, no hay nada mal. Pero, ¿qué capacidad tiene de arrepentimiento y fe un bebé de brazos? Pierde todo el sentido la práctica del bautismo, que termina siendo un testimonio público delante de las personas diciendo, véanme, yo ya creí en el Señor Jesucristo y ahora les estoy diciendo que yo fui sepultado juntamente con Él y yo resucité y ahora soy una nueva criatura. Eso es lo que hace el bautismo. Nosotros los bautistas creemos en eso como herencia del movimiento anabautista de la época. Aunque en su momento, de nuevo, para ser sinceros, los anabautistas se fueron por otros errores. Y ahí se desligaron otros movimientos. Menno Simons, ¿le suena algo ese nombre? Menonitas. De allí, de los anabautistas, vienen los menonitas. ¿Han escuchado a los menonitas?
son hermanos cercanos de los bautistas, pero también lejanos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque tienen un montón de creencias que no van de acuerdo a la Escritura. Los menonitas, o en otros lados también les llaman Amish, ¿verdad? ¿A quién le gusta la avena? Sí, han visto a Quaker ahí en la portada de la avena. Entonces, algo así como los cuáqueros es la tendencia más o menos que tienen los menonitas y los Amish, ¿verdad? Se separan de todo, no tienen comunión con el mundo para no contaminarse con el mundo, viven en completo aislamiento y etcétera. Se suponía que si no había pandemia, los menonitas firmaban en este año 2020 uno de los artículos donde se iban a cambiar el nombre y se iban a dejar de llamar menonitas y se iban a empezar a llamar anabautistas, ¿verdad? Pero con todo lo de la pandemia no escuchábamos noticias al respecto. Pero vean qué rico que es la historia, ¿verdad? Cómo todo va apareciendo, se va entrañando cada uno de estos elementos. Bueno, tal vez usted diga, Henry, muy bonito todo esto, pero ¿para qué me sirve en mi vida? Para que medite en el Evangelio bíblicamente y no tradicionalmente. El peor error que usted hacer es creer lo que otra persona le dijo, en vez de investigar si lo que usted cree es lo que Dios dice. Muchachos, lo digo sin temor a equivocarme. Si yo me paro aquí a enseñarles, filtre lo que yo estoy diciendo. Perdón la expresión, y me disculpo por lo que voy a decir en este momento, pero usted sería un tonto si simple y sencillamente escucha a Henry y se traga todo lo que Henry dijo. Aquí está la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Y esta es la regla que tiene que marcar nuestra vida y nuestra creencia. Y el error de la iglesia a la luz de la historia ha sido no investigar aquí lo que Dios dice. Y este error puede ser suyo y puede ser mío también, si no estamos meditando correctamente en la Escritura y en lo que creemos a la luz de la Escritura. Pues claramente estamos en un púlpito donde se trata de que se predique la Escritura. Pero nuestra confianza está en Dios, no en el hombre. El pastor de esta iglesia se llama Jesucristo. Y es a Jesucristo a quien usted debe seguir. Y Jesucristo predica a través de la Biblia. Escuche a Jesús, porque tanto los católicos como los protestantes cometieron errores por no escuchar la Escritura. Y esos errores también nos pueden pasar a nosotros. No somos exentos de que esto nos ocurra. Entonces, por un lado, hay cosas grandiosas de la Reforma Protestante. Y debemos estar sumamente agradecidos porque Dios puso un ardor en personas como Martín Lutero, en personas como John Hus, como Auriclo Zwinglio, como Savonarola, etcétera, etcétera. Debemos estar profundamente agradecidos con Dios porque Dios encendió esos corazones. Pero al mismo tiempo, tenemos que observar con cuidado que no estemos simple y sencillamente creyendo lo que ellos decían y nos alejemos de observar lo que la Biblia dice. ¿Sí? Porque muchos reformadores están llevando la reforma a un punto de idolatría. O muchos reformistas o reformados están llevando la reforma como tal a un punto de idolatría. Yo me he topado personas que me dicen lo siguiente: yo no creo en tal doctrina. ¿Por qué? Pero es que usted sabía que Martín Lutero no creía en eso. Y usted sabía que John Calvino no creía en eso tampoco. Y usted sabía que Calvino dice esto acerca de esta doctrina. Y usted sabía que, con todo el respeto, yo no estudio lo que decía Martín Lutero, Juan Calvino, ni Zwinglio, ni nadie. Yo estudio lo que dice Jesús en su palabra. Si eventualmente calza con lo que dice Calvino, pues bien, porque Calvino lo está extrayendo de la Biblia. Pero si no calza con lo que él dice, yo tengo que analizar dos posibilidades. Una de dos: o él está equivocado o yo estoy equivocado. ¿Cómo analizo eso? A la luz de la Escritura. Usted tiene la Escritura en sus manos. Esto es una herencia del renacentismo y de la Reforma Protestante, el hecho de que usted tenga la Biblia en su idioma. Usted la puede leer. ¿Se imaginan la trabajada de Casimiro de Reina y Cipriano de Valera
para traducir la escritura al idioma español. Y usted hoy, al igual que yo, probablemente pueda sacar su aparato y no solamente tener la traducción de la Reina Valera. Usted puede tener un sinfín de otras traducciones. Puede incluso hacer un estudio comparativo entre las traducciones. ¿Cuánto hubieran deseado los reformadores poder hacer eso en su época? Poder estudiar la Biblia comparándola con otras versiones. No tenían otras versiones, tenían que ir a las versiones del latín y del original griego. Y solo aquellos que sabían esos idiomas podían aprender. Muchachos, a veces estamos dormidos. Teniendo tantos recursos, a veces estamos dormidos. Escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Y démosle lugar a la palabra. Por algo le decimos que es la palabra de Dios, Logos Dei. Porque literalmente creemos que Dios está hablando por medio de la Escritura. ¿Lo cree usted? Si en este momento usted tuviera la oportunidad de hablar con una persona con un cargo importante en un sentido gubernamental o político, bueno, no voy a meter a los políticos porque alguno diría, le digo de todo, ¿verdad? Pero pongamos a una persona con un grado académico súper importante que usted admire muchísimo. Usted no va a llegar donde esa persona y decirle, ¿qué, Mop? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va todo? ¿Pura vida? Probablemente usted no va a acercarse así donde él, ¿verdad? Usted va a llegar con un respeto, con una solemnidad. Bueno, cuando usted y yo estamos leyendo la Biblia, estamos hablando con Dios, Rey de reyes y Señor de señores, soberano sobre toda la creación. Yo no voy a hablar con un político y decirle, espera un momento, es que me acaba de entrar un audio. Lo escucho. Ay, sí, ¿qué me está diciendo? Es que estoy muy ocupado acá. Espere, ya no me hable más, es que yo soy el impostor, ¿verdad? ¿Cómo está leyendo usted la Biblia? Imagínese que Dios está allí sentado, hablando con usted y usted cada vez lo interrumpe y lo interrumpe, lo opaca, no quiere sacar tiempo para hablar con Él. Cuando yo hablo con mi esposa, yo he aprendido que yo tengo que prestarle atención a mi esposa. Aquellos que quieren casarse, un tip, prestenle atención a lo que su esposa dice o no, ¿verdad? Me ha pasado en alguna ocasión que tal vez ella me estaba contando algo y que en el momento ocurrió un comentario o algo aparte y yo le puse más atención a ese comentario que lo que ella me estaba diciendo. Y luego le digo, ya, perdón, ahora sí. No, ya no. A los que tienen novia o novio les ha pasado, ¿verdad? Por eso se ríen. No, ya no. No, pero cuénteme. No, ya no, usted ni atención me está poniendo. No, pero es que aquello, yo le puse atención. No, ya no le voy a contar. No, nada importante era. Pero si me lo estaba contando era porque tenía cierta importancia. Maximicemos este ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando con Dios, Dios nos está hablando a través de su palabra. Nosotros le prestamos atención a un montón de otras cosas. Muchachos, volvamos a la enseñanza pura del Evangelio a través de la Escritura. No nos desconcentremos de analizar esta enseñanza pura como es. Pasemos tiempos de calidad con Dios. Invirtamos en esto. Entendamos que, como dice Colosenses capítulo 1, que fue lo que leímos al principio, nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros pasamos de personas que éramos enemigos a ser personas que son amigos de Dios. Pasamos de ser aquellas personas que practicábamos el pecado a ser personas que practican la justicia. Todo esto por la gracia de Dios. Seamos agradecidos y consecuentes con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, esto es un poco de lo que quería mencionarles acerca de la historia de la Reforma. Y el Evangelio en medio de la historia de la Reforma. ¿Hubo una victoria para el Evangelio? Sí, que se predicó. Pero hay una frase de los reformados que ellos dicen,
En latín, iglesia reformada semper reformanda, ¿verdad? Y eso significa una iglesia que es reformada siempre está reformándose. Bueno, aquí un paréntesis, yo no me considero reformado como tal, pero creo que esa frase es correcta, en el sentido en que nosotros siempre tenemos que ver qué aspectos de nuestra vida necesitan una mejora, un cambio, qué aspectos de nuestras creencias y de nuestra teología están yéndose por mal camino y emparejarlas a la luz de la Escritura. Al fin y al cabo, eso fue lo que hizo la Reforma Protestante, eso fue lo que hizo la Reforma Radical, eso fue todo lo que hizo todos esos movimientos, empezar a encaminar aquello que se estaba haciendo mal al centro de la Escritura. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Esto me gusta mucho, por eso estoy extendiéndome un poco más, ¿verdad? Pero ya voy a terminar. Otra herencia de la Reforma, ustedes la están viendo en este preciso momento. En este preciso momento ustedes la están viendo. Antes del siglo XIII, las iglesias católicas, y aún el día de hoy, el púlpito, no estaba acá. Si usted ha ido a un templo católico el día de hoy, le pregunto, ¿dónde está ubicado el púlpito en el templo? A un lado. ¿Y qué está en el centro? Una mesa. ¿Qué tiene esa mesa? La comunión, ¿verdad? El centro de la misa es la comunión, no la predicación. Es muy raro que usted escuche a un católico salir de misa y decir, qué buena que estuvo la predica. Eso no sucede porque el centro de la misa no es la predicación, es la comunión, ¿verdad? Pero eventualmente en la Reforma, o gracias a la Reforma, eso cambió. Y una forma de protesta fue agarrar los púlpitos y ponerlos en el centro del templo, diciendo, la palabra está en el centro de la iglesia. Y es lo más importante que nosotros hacemos en nuestras reuniones. Le pregunto para terminar, ¿es lo más importante en su vida? Si tuviéramos que ubicar el púlpito en el templo de su cuerpo, ¿dónde estaría? ¿En el centro? ¿O ahí relegado, escondido? ¿O ni siquiera habría púlpito? Analicemos con mucho cuidado nuestra conducta y nuestras creencias, muchachos. Vamos a orar para terminar, poner esto en manos de Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra y nos has mostrado la importancia del Evangelio. Y al mismo tiempo nos has hablado a través de la historia, que fue prácticamente de lo que más hablamos el día de hoy. Nos has enseñado tanto las virtudes que hay detrás de poner tu palabra en el centro, como los errores que podríamos cometer al quitar tu palabra al centro y poner la tradición y la opinión del hombre. Hemos visto ambas cosas, virtudes y errores de poner tu palabra en el centro. Y esto, para enseñanza nuestra, nos debe retar a poner la palabra en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestra iglesia. No permitas, Señor, que nos desconcentremos de esto. Ayúdanos a observar lo que tú hiciste a través de estos grandes hombres de la historia, que por medio de ellos, Señor, tú criticaste falsas doctrinas. Tú señalaste errores tradicionales de multitudes y tú usaste sus vidas para encaminar a las personas a conocerte a ti a través de tu palabra. Al mismo tiempo, ayúdanos a ver el ejemplo de muchos de ellos en cómo la tradición puede llegar a tomar el lugar de la palabra y pueden llegar a cometer errores sin analizarlos bíblicamente. Ayúdanos también a evitar ese camino. Ayúdanos a analizar toda nuestra vida y todas nuestras creencias a la luz de tu palabra. Y lo más importante, Señor, ayúdanos a analizar nuestra salvación a la luz de tu palabra. No permitas que confiemos en nuestras propias obras o virtudes. Ayúdanos a entender que tu palabra dice que la única forma de llegar a ti es por medio de la gracia, es por medio de la fe, es por medio de la predicación del Evangelio. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha creído en el Evangelio, que está confiando en que es una buena persona, que está confiando en que no peca, Señor, muéstrale que es una persona que necesita salvación porque está perdida en el pecado y que si muere en esa condición irá a la condenación eterna. No hay otra oportunidad para purgar sus pecados. Aquella persona que no ha sido salva por medio de tu justicia recibirá la condenación. Y si hay alguien así en esa condición en este momento, Señor,
abre su corazón, quebranta sus oídos para que escuche tu palabra y se arrepienta de sus pecados. La honra y la gloria sea a ti, Señor. En tus manos nos ponemos. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo.